Hola chicos, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar acerca de las categorías gramaticales. Y si te estás preguntando qué significa la palabra categoría, es sinónimo también de clasificación o de jerarquía. Pero veamos qué quiere decir categoría gramatical. La categoría gramatical se refiere a una variable lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan la forma morfológica concreta de una palabra mucho más general que el uso tradicional del término. Es decir, que esa categoría puede hacer variar el sentido de la oración de acuerdo a cómo la organices, de acuerdo a cómo armes la oración. Se distinguen 9 partes de la oración o 9 clases de categorías gramaticales. Ellas son el determinante, el sustantivo, el pronombre, el verbo, el adjetivo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Bueno, veamos qué significa cada una de ellas y algunos ejemplos para que nos quede más claro. Entonces, el determinante es una palabra que acompaña al nombre y como su nombre lo indica, lo determina. Lo puede determinar como femenino o masculino. Miremos este ejemplo. Ricardo compró estos libros en la librería. Como podemos ver, la me puede determinar que librería es femenino, que es singular, solo me está hablando de una. Y estos me está hablando de varios libros. Veamos ahora el sustantivo. Es una palabra que comúnmente la conocemos como nombre. El sustantivo los hay de varias clases y sirve para nombrar personas, animales, ideas, objetos, etc. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un libro en la librería Panamericana. Ricardo, libro, librería, Panamericana. Todos estos sustantivos. Sigamos con el pronombre. El pronombre es una palabra variable que sustituye al sustantivo y que realiza las funciones sintácticas de este. Los pronombres son yo, tú, él, nosotros, ustedes, vosotros y ellos. En este ejemplo, él compró un libro para nosotros en la librería Panamericana. Los pronombres son él y nosotros. Muy bien. El adjetivo. Bueno, comúnmente se conoce como una característica. Es aquella cualidad que se le atribuye a una persona, a un objeto o a una cosa. O como dice en nuestra definición, es esa palabra que acompaña al sustantivo, expresando su procedencia o su estado. Miremos el ejemplo. Ricardo compró un costo libro en la famosa librería Panamericana. Bueno, aquí es realmente costoso. Ricardo compró un costoso libro en la famosa librería Panamericana. Costoso es su cualidad y famosa es otra de sus cualidades, es decir, su adjetivo. El verbo son las palabras variables que expresan acciones, estados, procesos, situados en un tiempo determinado. Es capaz por sí mismo de construir una oración. Yo puedo hacer una oración sin que haya sustantivo, solo con el verbo. Y este ejemplo sí tiene sustantivo. Dice, Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. El verbo aquí es compró. Esa fue la acción que realizó Ricardo. El adverbio. El adverbio es esa palabra invariable que caracteriza al verbo. Y la hay de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad,
denegación y otras. Nuestro ejemplo dice, Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. Demasiado es un adverbio de cantidad. Preposición. Las preposiciones es bueno aprendérnoslas de memoria, porque estas palabras son las que me permiten complementar la oración. Ejemplo, Ricardo compró un libro de historia en la librería Panamericana para estudiar. Cada una de estas preposiciones me permite comprender cuál es la razón de la compra de Ricardo. El libro es de historia. Lo compró en la librería y la razón es para estudiar. La conjunción es una palabra también invariable que tiene nexos de adición, es decir, que suma una sustancia a otra, es decir, una palabra a otra en nuestro caso, formando unas oraciones como la siguiente. Ricardo compró un libro de historia y esta es la conjunción. Y adiciona, quiere decir que le suma algo más a la oración. No solamente indica que el libro es de historia, sino que también es de geografía. ¿Cuándo salió de la universidad? Y nos permite saber el tiempo. La interjección, para terminar, es una palabra que expresa sentimientos de dolor, alegría, tristeza. Constituye una parte de la oración que es equivalente a una emoción, como por ejemplo, hola, ¿cómo? ¡Qué susto! En las interjecciones es muy importante el uso de estos signos de admiración, de interrogación, para que suene claramente la interjección. Veamos a continuación un ejemplo de una oración donde tú puedes identificar cada uno de las categorías gramaticales que hay en esta. Esta oración dice, ahora Michael compra dulces de manzana verde. Entonces, el adverbio es ahora. Es un adverbio de tiempo. Me está indicando en qué momento se ejecuta la acción. Es decir, que ese adverbio recae directamente sobre el verbo. Michael es el sustantivo, es el nombre de quien realiza la acción. Compra es la acción que se está ejecutando y es el núcleo de la oración. Sin verbo no habría oración. Dulces, nuevamente un sustantivo de la preposición que me une y me informa qué sabor tienen los dulces. A manzana. Manzana también es sustantivo y la cualidad de esta manzana, el adjetivo, es que es verde. En conclusión, las categorías gramaticales nos las podemos aprender a través de una pregunta. Entonces, para aprender el sustantivo, yo respondo a la pregunta, ¿qué es? Entonces, es coche, amor, casa, estudio, Pablo, Juan, Milena. ¿Qué es? Sustantivo responde a la pregunta ¿qué es? Para contestar con el nombre. ¿Cómo es? Bonito, alto, fantástico, exacto. Esta pregunta me da la respuesta de un adjetivo, una cualidad o una característica, porque también puede ser en lugar de bonito, feo o bajo. En el caso del verbo, la pregunta es ¿qué hace? ¿Qué hace? Correr, amar, vivir, estudiar, tener, acariciar. Recordemos que estos verbos aquí, terminados en ar, ir, están en infinitivo, pero al conjugarlos en un tiempo con el sustantivo, aunque cambia su escritura, no cambia su significado. El adverbio, aunque los hay de muchos tipos,
me contesta a varias preguntas. A la pregunta ¿cuándo? Hoy, mañana. A la pregunta ¿cómo? Velozmente, rápidamente. Y a la pregunta ¿dónde? Aquí, allá. Continuamos con el determinante. El determinante son esas pequeñas palabras como la, los, el, mi, este. Y son los que me presentan al sustantivo. Si esto fuera un concierto, el determinante sería el telonero del sustantivo. Tenemos este, el, mi, los, las, estos, aquellos, aquellas, entre otros. Ya terminando, vemos el pronombre. El pronombre, tenemos algunos ejemplos aquí, él, te, conmigo, nosotros, y comúnmente los categorizamos en yo, tú, él, nosotros, ustedes, vosotros, ellos, ellas. Las preposiciones son esas palabritas que funcionan también como enlace y que comúnmente las nombramos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, del, hacia, hasta, por, para, según, sin, sobre, tras, vía. Creo que se me olvidó excepto. Por último, la conjunción son esas palabritas que también funcionan como las preposiciones para unir, pero en algunas ocasiones me separan la frase o me colocan una condición. Por ejemplo, sin embargo, pero, o, ni, y. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan comprendido esta clase y hasta la próxima.